Estimados jóvenes, reciban un cordial saludo de mi persona, el profesor Antonio Meléndez y La Toma, del curso de Geografía. En este video estudiaremos la atmósfera, primera parte. Abordaremos características generales, su definición y su estructura. La siguiente parte estudiaremos su composición y la importancia. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es una región gaseosa que envuelve al planeta Tierra. Es la capa protectora de la Tierra, la cual existe gracias a, y estos son los elementos que permiten la existencia de la atmósfera: la radiación solar, es decir, los rayos solares, y la gravedad terrestre permiten la existencia de esta región gaseosa llamada atmósfera. Región gaseosa, ¿por qué? Porque la mayoría de su composición son gases, que ya lo veremos la clase siguiente. Algunas características, sobre todo del espesor. Veamos, el espesor de la atmósfera. En el Ecuador, es decir, en la línea ecuatorial, ¿no?, el espesor de la atmósfera es de 1000 kilómetros aproximadamente de altitud, debido a la mayor radiación solar y menor gravedad terrestre. Es decir, a mayor radiación y a menor gravedad de la Tierra, el espesor va a ser mayor en el Ecuador. No sucede lo mismo en los polos, ¿no? Polo norte, polo sur, ya que su espesor casi siempre será la mitad, es decir, 500 kilómetros, ¿ya?, en relación a la zona ecuatorial, debido a que en los polos hay menor radiación solar y hay una mayor gravedad terrestre, ¿sí? Entonces el espesor, es decir, la altitud, el grosor de la atmósfera en el Ecuador es 1000 kilómetros. ¿Debido a qué? Debido a la radiación solar y a la menor gravedad terrestre. Y en los polos, el espesor es la mitad, es decir, si en el Ecuador son 1000, en los polos será 500 kilómetros. ¿Debido a qué? A que en los polos hay poca radiación y hay mayor gravedad terrestre. Bien, aquí vemos un esquema en el que se nos presenta la estructura, ¿no?, de la atmósfera. Vemos aquí las 4 capas. La primera y principal es la troposfera, seguida por la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la capa externa, que ya no pertenece a la atmósfera, pero se considera, digamos, como la primera capa protectora de la Tierra, ¿no?, la exósfera, ¿ya? La exósfera. En esta exósfera es donde se encuentran los anillos de Van Allen, ¿ya?, que son los que nos protegen de los rayos solares, ¿ya? Y se encuentra en la región llamada magnetosfera. Esta, digamos, es la primera protección que recibe la Tierra. Exósfera, recuerden, exo es lo que está fuera, esfera, bueno, de la región gaseosa, ¿no?, de la región esférica, que es la atmósfera. También la homosfera, se puede considerar también dos grandes divisiones, ¿no?, que albergan a las 4 capas. La homosfera alberga la troposfera, estratosfera y mesósfera, mientras que la heterosfera a la termósfera, ¿no? Vemos ahí la distancia. La troposfera, desde la superficie terrestre hasta 18 kilómetros de altitud. La estratosfera, desde los 18 hasta aproximadamente 40 kilómetros, ¿no? Y la mesósfera hasta 80 kilómetros, y la termósfera de 500 a 1000 kilómetros de altitud, ¿no? Ya pasados los 1000 kilómetros entramos a la región denominada exósfera, ¿sí? Pasado ya. La termósfera es la última capa, digámoslo así, con respecto a la Tierra, pero es la primera o es la segunda con respecto al exterior. Vemos la estructura atmosférica. La atmósfera se encuentra compuesta por 4 capas, ya la hemos visto. Separándola del espacio exterior tenemos a la exósfera, aunque algunos autores la incluyen como parte de esta. La troposfera.
La troposfera es la capa más baja de la atmósfera, es la primerita, la que está más cerca a la Tierra. Es la capa más baja de la Tierra, la que está cerquita, ¿ya? La que está cerca, donde se presentan cuerpos sólidos en suspensión, polvo y cristales, y el agua en sus tres estados. ¿Cuál es el agua en sus tres estados? En tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Es la capa más densa y activa de la atmósfera. Aquí se produce el clima y los fenómenos meteorológicos, como las lluvias, ¿no? Aquí se forman las nubes, ¿ya? Presenta la gradiente térmica vertical en donde por cada kilómetro de ascenso la temperatura desciende 6 grados Celsius. Es decir, si tú subes 1 kilómetro en vertical, la temperatura desciende a 6 grados. Es decir, si de aquí nos vamos a Cajamarca, por ejemplo, que está cerca de 3000 grados, entonces se va disminuyendo. El límite superior de la capa es la tropopausa, ¿ya? El límite superior de la capa es lo que se denomina tropopausa, ¿ya? Tropopausa. Entonces aquí en la troposfera se realiza todo lo que son por ejemplo, el vuelo de las aves, ¿no? El vuelo de los aviones, ¿ya? Acá se producen los fenómenos meteorológicos como las lluvias, los vientos, el clima, calor, frío, ¿ya? En esta primera capa, que es la capa más cercana a la Tierra. Segunda capa, la estratosfera. Es la segunda capa de la atmósfera, reconocida como la capa de las calmas, por no presentar perturbaciones como el clima y el tiempo meteorológico. A partir de los 20 kilómetros de altitud se comienza a notar la presencia del ozono. Aquí es donde se encuentra la capa de ozono, ¿no? Conocida como la capa de ozono, el ozono, identificándose plenamente la ozonosfera hacia los 24 kilómetros de altitud. Esta subcapa atmosférica, es decir, esta subcapa porque se le considera capa ozonosfera, porque se encuentra dentro de la estratosfera. Posee la cualidad de absorber casi toda la radiación ultravioleta. Es decir, aquí en esta capita se encarga de recibir, de absorber la radiación ultravioleta de baja longitud de onda y gran parte de la alta longitud de onda emitida por el Sol, lo que provoca un aumento en la temperatura de la estratosfera. Entonces aquí lo importante aquí señalar es que en la estratosfera se encuentra la capa de ozono, ¿no? Que es una subcapa de la estratosfera. Entonces cuando se pregunte dónde se encuentra la capa de ozono, en la estratosfera, y específicamente a partir de los 24 kilómetros de altitud, ¿ya? Y esta capa nos protege de los rayos ultravioletas, ¿ya? Tanto de baja longitud de onda como de alta longitud de onda, ¿ya? La mesósfera es la tercera capa. La mesósfera, tercera capa en donde la temperatura vuelve a disminuir de manera abrupta. Es decir, si aquí en la estratosfera las temperaturas son altas, ¿ya? Acá dice, miren, la cota máxima para esta capa se encuentra marcada por la presencia de la estratopausa. Y acá nos dice que estos rayos ultravioletas provoca un aumento en la temperatura de la estratosfera. Entonces, esta capa es una capa muy caliente. Sin embargo, en la mesósfera, la temperatura disminuye, pero de una manera brutal, ¿ya? Hacia los 70 kilómetros de altitud aparece el vapor de sodio, que va a conformar una subcapa denominada sodiosfera, ¿ya? ¿Y qué nos permite la sodiosfera? En que reacciona con la radiación solar, dando origen al color característico con el que identificamos a la atmósfera, ¿ya? Hacia el punto máximo de elevación de la mesosfera se presenta la mesopausa. Entonces, hay capas intermedias, ¿no? Entre la troposfera y la estratosfera se llama tropopausa, la capa intermedia. Entre la estratosfera y la mesosfera se llama la estretopausa. Y entre la mesosfera y la termósfera se encuentra la mesopausa. ¿Ya? Ahí tenemos
vamos ya 3 capas: troposfera, estratosfera y mesósfera. En la troposfera se permiten todos los fenómenos meteorológicos y climáticos, el vuelo de las aves y también el vuelo de los aviones. En la estratosfera encontramos la capa de ozono, ¿sí? Y la mesósfera es una región fría que da el color característico con la que identificamos a la atmósfera, y todo ello gracias a la capa de la zodiosfera. Y la última capa tenemos la termósfera. Es la cuarta y última capa de la atmósfera. Aquí sus componentes se caracterizan por ser iones con carga eléctrica. El ion es un electrón, ¿ya? Pero que tiene carga eléctrica, ¿ya? Y por eso se le conoce también como la ionosfera. Aquí nos encontramos con temperaturas de más de 1000 grados Celsius, ¿ya? La termósfera posee 2 subcapas muy importantes. Tenemos la de Kennedy-Hapsid, que se sitúa entre los 80 y 112 kilómetros y se encarga de reflejar las ondas radioeléctricas de baja frecuencia, es decir, las ondas largas. Y la otra subcapa es la capa de Appleton, que refleja las ondas radioeléctricas de alta frecuencia, ¿ya? Que son las ondas de radio corta, que a su vez se subdivide en capa F1 a los 180 grados y capa F2 de 300 kilómetros cuadrados, a partir de los 300 kilómetros de altitud. La capa Appleton aumenta su altitud durante la noche, por lo que sus características de reflexión cambian. El límite superior de la termósfera es denominada termopausa, lugar donde termina la atmósfera, ¿no? Aquí termina la atmósfera, en el límite denominado termopausa, ¿no? O sea, cada capita tiene su límite. En este caso su límite es termopausa, la termopausa. Entonces, la atmósfera permite todo, nos protege de los rayos ultravioletas, ¿ya? Permite el vuelo de las aves, permite el vuelo de los aviones, se dan los fenómenos climáticos, ¿ya? Y gracias a la termósfera se pueden también se puede dar la transmisión de las ondas, ¿no? Es más, aquí en la termopausa, ¿no? Es donde se pueden colocar los satélites, ¿no? Los satélites, ¿ya? Y extendiéndose más allá de la termopausa se encuentra la exósfera, que se extiende hasta los 9600 kilómetros, constituyéndose para algunos el límite exterior. Para algunos consideran a la exósfera como la última capa, ¿ya? Como la última capa. La exósfera, pues es la capa, digamos así, lo más externo, ¿ya? Y es la primera protección que recibe la atmósfera, digámoslo así, ¿ya? Ya que ahí se encuentran los anillos de Van Allen, ¿ya? Que digamos, absorben los rayos solares, ¿ya? Son los primeros en absorber los rayos solares. Bien, aquí vemos un esquema, el esquema atmosférico, las capas atmosféricas. La termopausa, que es el límite de la termósfera, ¿no? Aquí vemos las ondas, ¿no? Y los satélites, ¿ya? Acá son captados las ondas y los satélites. La mesopausa, que es el límite de la mesósfera. Entonces aquí esta se encarga también de protegernos de los meteoritos, ¿ya? De los meteoritos. La estratopausa, aquí encontramos la capa de ozono que absorbe los rayos ultravioleta. Y la troposfera, que es la primera capa que nos protege respecto a la Tierra. Entonces aquí se producen los vuelos, los fenómenos climáticos, etc. ¿Sí? Esto sería el video de la clase. Bueno, ahí tienen que responder todo lo que hemos aprendido. Hasta la próxima.